Es una bendición estar aquí presentes una vez más en el adiestramiento en el cual el Señor está perfeccionándonos, corrigiéndonos, ordenándonos en muchas cosas. Y eso es bueno para nosotros. No solamente es bueno, es necesario también para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Toda esta etapa de Cristo como cabeza, es importantísimo que nosotros comprendamos lo que el Señor ha estado revelándonos en toda esta etapa. Y el comprenderlo tiene que ver con, no solamente con el digerir la revelación, el comerla y digerirla, sino el saber aplicarla también a nuestra vida. Hoy vamos a ver la parte final del último capítulo, es exactamente el capítulo 4, y hoy finalizaremos entonces con la etapa Cristo como cabeza. Vamos a ver abusos de autoridad. Y hay un ejemplo en las Escrituras, o habrán varios ejemplos, pero vamos a ver este ejemplo que tiene que ver con el mal uso de la autoridad de los discípulos. En Mateo capítulo 19 nos dice en el verso 13 y 14, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. En el verso 14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vemos nosotros aquí una situación bastante interesante y para algunos podría ser un tanto compleja, pero no lo es. Cuando vemos aquí a los niños queriendo acercarse a Jesús, pero esperando que Jesús pusiese sus manos sobre ellos y orase por ellos. Entonces los discípulos reaccionaron, reprendieron a los niños. Los discípulos hicieron lo que según ellos les correspondía hacer. Ellos entendieron, los discípulos, que definitivamente no era el tiempo, no era el momento, según ellos, que se acercaran. Era tan importante entonces que los padres de estos niños entendieran que no era momento, no era tiempo para estar molestando a Jesús. Ellos asumieron, los discípulos, que lo que estaban haciendo no solamente era correcto, sino que ellos estaban agradando a Jesús con esto. Realmente, si lo vemos en lo natural, parecía que ellos estaban protegiendo a Jesús. Pero el problema central es que ellos no conocían el corazón de Cristo Jesús. Ellos estaban haciendo algo que les parecía bien. Ellos estaban usando la autoridad delegada. Ellos asumieron entonces que lo que hacían era correcto, pero no estaban haciéndolo conforme al corazón de Jesús. ¿Cuál era la voluntad del Señor? La voluntad de Él es que los niños se acercaran, que los niños vinieran a Él. Sin embargo, ellos con esa autoridad delegada debían de usarla con sabiduría, debían de usarla correctamente. Podemos nosotros estar usando una autoridad delegada, pero usándola mal, usándola de una manera incorrecta. Y esto nos llevaría a estar haciendo o cayendo en un abuso de la autoridad, dando incluso órdenes que no provienen de Dios. ¿Cuánto ministerio, cuánto discípulo cumpliendo una función puede estar dando órdenes, puede estar dando directrices que no vienen de Dios? Por eso es importante entender, conocer el corazón de Dios, el corazón del Señor, para que hagamos un uso correcto de esa autoridad que se nos ha delegado. Jesucristo no respaldó
el mal uso de autoridad. En este caso, Jesús no dijo, bueno, cometieron mis discípulos un error y ahora para que no queden ellos mal, pues que no se acerquen los niños, que no me los traigan. Vemos que cuando nos equivocamos o cuando cometemos errores, pensamos que porque se nos ha delegado autoridad, tienen que respaldar nuestras decisiones. Tienen que respaldar lo que nosotros hagamos o lo que nosotros digamos. Pero el hecho que nos haya delegado una autoridad no significa que tengan que respaldar nuestras decisiones si éstas están mal, si éstas no son conforme al corazón de Dios, si estos no son conforme a la voluntad del Padre. Por eso vemos nosotros que Jesús dio una orden diferente a la que habían dado los discípulos. Ellos reprendieron a los niños. Sin embargo, Jesús pide que los traigan. Los discípulos estaban, no se acerquen, háganse a un lado, no. En niños aquí no, seguramente. Y Jesús dice, tráiganlos, acérquenlos, dejen que los niños vengan a mí. Déjenlos pasar. Pareciera con esto que los discípulos quedaron o quedarían avergonzados frente a la multitud, pero más bien fueron sabiamente corregidos. Los discípulos no se opusieron a nada de lo que Jesús había dicho, pues ellos entendieron que aunque las órdenes eran muy contrarias a su criterio, ellos estaban anteponiendo su criterio, pero cuando Jesús dice lo contrario, ellos no se opusieron. La actitud de ellos demostraba y demostró el reconocimiento que tenían acerca de la autoridad. No vemos que ellos en algún momento le dijeron aparte, Señor, pero nos dejaste mal, nos dejaste avergonzados. Hubieses dejado todo así y mejor aparte nos corriges para no quedar nosotros mal ante la multitud. Después, ¿cómo nos van a ver a nosotros? No vemos a los discípulos comentando o argumentando, en este caso, la corrección de Jesús, porque ellos reconocían la autoridad. Es importante entonces que entendamos que es el tiempo para que nosotros meditemos, que nosotros reaccionemos ante lo que correctamente, ante lo que se nos ha delegado, en este caso la autoridad. No podemos nosotros estar usando esa autoridad delegada para nuestro propio beneficio. No podemos estarlo usando esa autoridad delegada basándonos en criterios muy personales. No podemos nosotros definitivamente permitirnos eso. Los discípulos no tampoco evadieron la responsabilidad de lo que habían hecho. Vemos nosotros que ellos reconocieron entonces sin murmurar, sin decir palabras, sin justificar absolutamente nada. Si hubiesen mantenido los discípulos su postura de no dejar, no permitir que los niños se acercaran, definitivamente se hubiera estado rebelando ante la autoridad y se hubiera allí mismo marcado un precedente de falta de reconocimiento a la autoridad de Jesucristo. Esto sucede muchas veces con ministerios o pastores que interfieren en decisiones personales de los discípulos y quieren tener todo el respaldo en esto que hacen. El apóstol nos menciona un caso que vale la pena leerlo de una manera textual para que lo comprendamos nosotros correctamente. Dice el apóstol, hace un tiempo uno de los pastores de nuestra misión se enamoró de una joven que pertenecía a otra iglesia fuera de la misión. En esa ocasión, dice el apóstol, lo invitaron a predicar y al terminar el servicio, el pastor de la iglesia donde asistía la novia
se acercó al novio y le dijo con tono de señorío: los padres de la señorita ya autorizaron el noviazgo, pero yo como pastor de ella le digo que no. Ella no puede ser su novia. Este pastor, nos aclara aquí nuestro apóstol, se había atribuido una función que no le correspondía. Si los padres de la novia ya habían autorizado este noviazgo, pues lo que le correspondía al pastor, en este caso, es asesorarlo, asesorar esta relación, pero no intervenir. Y es importante que al haber leído esto, que nosotros entendamos que no debemos de llevar nuestra, o la autoridad más bien que nos ha sido delegada, más allá. No debemos nosotros de atravesar esa línea, de ir más allá de esa esfera que nos compete, usando esa autoridad delegada para que se haga lo que nosotros queremos, lo que consideramos conveniente. Definitivamente, este pastor podía hasta caer en una falta ante la ley. Hay ciertos países que esto ya es considerado como un delito, porque es un abuso de autoridad. Hay tantos ejemplos que podríamos dar. Por ejemplo, en el colegio o en la escuela, ahí hay una autoridad. No podemos nosotros irrumpir como ministerio. No podemos decir, mire, pues, con la autoridad que el Señor me ha dado, yo vengo a poner orden aquí en la escuela, aquí vengo a poner orden aquí en el colegio. No, ese es naturalmente un centro de estudio, un centro académico que también tiene una autoridad y nosotros debemos de respetar esa autoridad. Entonces, la casa, en casa hay un padre de familia, él es la autoridad ahí en esa casa. Ningún ministerio, en este caso estamos hablando ejemplo de pastor, pero puede ser cualquier otro ministerio, no debiera de irrumpir en esas cuestiones que tienen que ver con la autoridad que está delegada en ese lugar. Por ejemplo, si el padre le dice a un hijo, no haga esto, no lo otro, o no te permito eso, y el pastor dice, pues usted no le da caso, aquí el que manda soy yo. No, tiene una autoridad delegada para funcionar dentro del cuerpo de Cristo, en la iglesia, pero no puede irrumpir en esa autoridad ya en casa. No debe tampoco irrumpir en esa autoridad que tiene que ver en el colegio, la escuela o la universidad. Tampoco puede decir, mire, ahí en el trabajo eso dijo su jefe, pero usted no le da caso. Aquí yo soy su pastor, yo tengo la autoridad para decirle a usted que no le haga caso a su jefe. No podemos, esos son abusos de autoridad. El jefe en el trabajo, el taller, la oficina, donde quiera que sea, él tiene una autoridad delegada para funcionar ahí y debemos de respetarla. Entonces, es un grave error cuando un ministerio cree que la autoridad que se le ha delegado es para poder ir e irrumpir en cualquier otro lugar con esa autoridad delegada y derribar cualquier autoridad que se encuentre. No es así. Recordemos que es importante entonces, cuando se va a hacer el buen uso de la autoridad que se nos ha delegado, es respetar la autoridad que otros tienen, definitivamente. Y vemos este caso entonces, un caso muy, muy delicado, muy peligroso. En ninguna congregación, en ninguna iglesia de Misión Cristiana del Calvario, debe entonces estar decidiendo o determinando el ministerio, el pastor, si la fulanita o el venganito se hace o no se hace novio. Naturalmente, estas son decisiones muy personales. Y si los padres respaldan a su hijo o a sus hijos en estas decisiones, pues lo que queda en el ministerio es asesorar. Y naturalmente
lo que suceda en el camino no es una responsabilidad del ministerio, ¿verdad? Esa ya no es responsabilidad del ministerio, sino es una responsabilidad naturalmente de quien hizo la decisión, en este caso los hijos, y con el respaldo de sus padres. Entonces es un punto muy importante, muy delicado también. Por eso es tan necesario que sepamos hacer uso de la autoridad que el Señor nos ha delegado. Otro caso que nos menciona aquí nuestro apóstol en el libro, dice, es el de una familia donde el esposo era inconverso y la esposa una fiel discípula de una de las iglesias de la misión. Por asuntos de trabajo del esposo, toda la familia tenía que mudarse a otro lugar, donde le sería imposible a la esposa seguir asistiendo a esta iglesia. La hermana se acercó a su pastor para contarle la situación y pedirle una carta de traslado para asistir a otra de las iglesias de la misión que quedaba cerca de donde iban a vivir. El pastor, al escuchar a la hermana, le dijo: te prohíbo que te traslades. La hermana le explicó que su esposo ya había tomado la determinación de trasladarse de vivienda y ella no podía dejar sola a su familia. El pastor le dijo de nuevo: yo soy tu pastor, y si te vas, estás en rebelión. Al final esta familia se trasladó al lugar que correspondía y actualmente están sirviendo al Señor en la otra iglesia. En este caso, que nos menciona nuestro apóstol, quien debía de tomar la decisión si se movía o no era el esposo de la hermana. No le competía en nada esto al pastor. Esta decisión no quebrantaba ningún orden, ningún principio bíblico. Aparte de eso, ella, la hermana, no era la esposa del pastor, la cabeza de ella era su esposo. Tan delicado. ¿Cómo es que alguien que tiene una autoridad delegada puede abusar, puede caer en un abuso de la autoridad? Por eso es importante entender muy bien el conocer el corazón de Dios, entender lo que es una autoridad delegada, que no es mía. Yo no soy autoridad, yo tengo una autoridad delegada y tengo que entender también cómo debo usar esa autoridad delegada para no caer entonces en abuso. Parecido a esto es lo que le sucedió a los discípulos. Definitivamente ellos asumieron que como tenían esta autoridad, ellos podían hacer lo que quisieran. En ellos estaba, si dejaban que los niños se acercaran o los quitaban, por eso ellos prefirieron mejor alejarlos, quitarlos de ahí. Y Jesús en ningún momento cubrió a sus discípulos diciéndoles: ¿saben qué? Mejor que vengan mañana. No, definitivamente él hizo lo contrario. Corrigió a los discípulos e hizo que los niños pasaran. Y esto definitivamente hizo que todos entendieran, y ellos mismos, los discípulos, que la autoridad que tenían no les pertenecía. Era una autoridad delegada. Y una vez más, la actitud de los discípulos ante la corrección fue de reconocimiento a la autoridad, fue de sumisión, fue de respeto. Ellos reconocían que Él era la autoridad. Jesús es el modelo. Por eso en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros hacemos, debemos mirar a nuestro modelo por excelencia, que es Cristo Jesús. Los discípulos no se amargaron con esto. Hay algunos que cuando se les corrige, cuando se les ubica, se enojan, se molestan, dejan de hablarle a su autoridad o a quien les hizo la corrección, terminan al final amargándose, lo cual solo demuestra inmadurez, demuestra que no hay reconocimiento de autoridad. Los discípulos siguieron obedeciendo, siguieron respetando a Jesús en cada una de las decisiones, y aunque Jesús no los defendió a ellos, más bien los corrigió, ellos siguieron respetando su autoridad. A esa actitud se le llama
sumisión. Eso es entender, eso es conocer la autoridad, en este caso la autoridad superior. Hay ocasiones en las que, casos en los que un discipulador, por ejemplo, dice algo que no ha dicho el pastor, y cuando el pastor se entera que no lo está haciendo como él lo indicó, corrige al discipulador dando nuevamente las directrices. Lamentablemente, la actitud de muchos discipuladores, nos menciona aquí nuestro apóstol, es hacer caso omiso de la autoridad de sus pastores. No obedecen las directrices y ellos creen que por la autoridad delegada pueden hacer, pueden quitar, pueden poner, y que lo respalde su pastor porque al final están sirviendo al Señor. No, definitivamente ahí vamos a encontrar rebelión, desobediencia, cuando alguien no se somete a hacer exactamente como se está mandando que hagan las cosas. En la iglesia, el pastor es la autoridad delegada, aunque el discipulador haya hecho o haya dicho algo que parece bueno, pero es contrario a la voluntad de Dios y al modelo que nos ha dado, debe prevalecer en este caso la autoridad de Dios, la autoridad delegada al pastor debe estar basado y basándose en lo que el Señor ha mostrado como en Misión Cristiana del Calvario, y que no podemos permitir que nadie esté violando los principios del reino, que nadie esté quebrantando lo que el Señor ha dicho, lo que el Señor ha estado mostrando. Por eso tenemos que hacer un buen uso, un uso correcto de la autoridad. Vamos a ver lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice en el verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Definitivamente, este texto, este pasaje, está muy claro y comienza diciendo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No podemos adueñarnos, ningún ministerio, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, no puede estarse adueñando de los discípulos. No puede estarse adueñando de aquellos que están a su cuidado. Y por ende, ningún asistente pastoral, ningún discipulador puede estarse adueñando tampoco de los discípulos que están a su cargo. Cuando eso es identificado en una iglesia, cuando se identifica eso en un grupo de comunión familiar, hay que corregirlo inmediatamente, porque eso sí ya es un abuso de la autoridad y definitivamente nadie puede estar teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. Dice, sino siendo ejemplos de la grey. Lo que el Señor nos manda es no a tener señorío los que están a nuestro cuidado, pero sí de ser ejemplo para ellos, cada uno de nosotros, como ministerios primeramente, pero como asistentes pastorales, como discipuladores. Recordemos que todos somos discípulos, pero cuando hago esta aclaración de ministerio, de asistente pastoral, de discipulador, naturalmente tiene que ver en las funciones que nosotros tenemos, las funciones que desarrollamos, pero que nunca se nos olvide que somos discípulos. Ningún ministerio, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, pastor o maestro, por mucho que el Señor le use, no puede
dejar de ser discípulo. Todos somos discípulos. Y es necesario que recordemos esto. Pero en cuanto a nuestras funciones, por eso a veces hablamos de ministerio, asistente pastoral, discipuladores. Pero todos tenemos una autoridad delegada. Pero tenemos que saber usar esa autoridad delegada. Si los discípulos, en este caso, hubiesen preguntado a Jesús antes, mira, ahí están los niños, ellos quieren pasar, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que pasen? ¿O mejor les decimos que se hagan a un lado? Creo que eso hubiese evitado este momento tan incómodo para ellos, pero tan necesario para ubicarlos a través de la corrección también. Un caso más que nos menciona acá nuestro apóstol es el caso del ciego llamado Bartimeo. En Lucas capítulo 18, vamos a ver este caso también. Lucas capítulo 18, verso 35. Lucas 18, 35. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Cuando nosotros vemos esta experiencia, en este caso no fueron los discípulos, sino que fue la multitud, la gente, ¿verdad?, que comenzó a callar, porque dice, y los que iban delante le reprendían para que callase. Cuando él decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, la gente que iba delante comenzó a callarlo. Pero él clamaba mucho más, y dice la escritura que Jesús, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. La gente, en este caso, el apóstol dice, acá yo le llamo, en este caso, la iglesia. Era mejor que preguntaran y no que asumieran que estaban haciendo lo correcto. Esta gente asumió que lo que estaba haciendo era lo correcto. Era callar a aquel que estaba gritando, que estaba pidiendo que el Señor tuviera misericordia de él. Estaba pidiendo un milagro. Pero la gente, al no identificarse con el corazón de Dios, al no identificarse con el corazón del Señor, asumieron, lo mejor era callarlo. Pero qué tremenda la enseñanza cuando Jesús se detiene y lo manda a traer, lo manda a llamar, tráiganlo. ¿Cómo se quedaron aquellos que lo callaron una y otra vez? Aquellos que le dijeron que se callara, que no gritara más, que dejara de hacer bulla. ¿Cómo se quedarían ellos al ver que Jesús se detiene y lo manda a llamar, lo manda a traer? Y luego Jesús, cuando lo manda a traer y él llega, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Jesús sí le puso importancia. La gente lo calló, no le dio importancia, lo menospreció. Jesús no. Era mejor en este caso preguntar, Señor, ¿qué quieres que se haga con este que está gritando? ¿Lo dejamos que siga gritando? ¿Lo callamos? O en este caso, dinos tú qué debemos hacer. Jesús quería glorificarse en la vida del ciego.
Jesús quería hacer un milagro. Por eso no se trata solamente de buenas intenciones. Es que yo lo hice con una buena intención. Yo no sé por qué lo toman a mal o lo tomaron a mal. En este caso, se trata de conocer el corazón del Padre. Se trata de conocer a la persona de Cristo para que al final no terminemos impidiendo que Él sea glorificado. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias por la ubicación que nos das a todos el día de hoy. No se trata de que asumamos o antepongamos nuestros criterios ante decisiones que se deben tomar, sino se trata, Señor, de entender que la autoridad que tenemos es delegada y para usarla correctamente debemos de conocer tu corazón, el corazón del Padre, y debemos de conocer a la persona de Cristo para hacerlo conforme al diseño. Gracias te damos por este entendimiento, bendecimos tu nombre y, Señor, gracias al mismo tiempo por permitirnos terminar esta etapa tan importante. Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es importante que recordemos que no se trata de terminar libros. Terminar un libro para inmediatamente pasar a otro libro. Si esto nosotros no lo aplicamos, no estamos cumpliendo con el propósito de Dios. El propósito de Dios no es terminen rápido la etapa y ya tienen que entrar a la que sigue. Se trata de no ser solamente oidores, sino hacedores. Se trata entonces de aplicar lo que se nos está enseñando, de aplicar aquello que el Señor ha estado mostrando, que es lo justo, es lo que a Él le agrada, es su voluntad perfecta. Así es de que, hermanos, amados, busquemos el aplicar. Fortalezcamos esto. Debemos estar aplicando lo que el Señor nos está mostrando. Vamos a entrar a la próxima entonces semana con la siguiente etapa, pero lo que estoy diciendo ahora, por favor pongámosle mucho cuidado y mucha atención para que no solo seamos gente que está pasando libros o etapas sin entender los designios de Dios, el propósito del Padre en medio de todo esto. Espero entonces tenerles en este adiestramiento la próxima semana. Un abrazo para todos y hasta pronto. Eres tú, Jesús, tú estás en mí, por ti quiero vivir, permanecer en ti. Y con mi vida
pues a tu imagen fui hecho y a tu semejanza tu mano me